Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la cordial bienvenida a una nueva edición de Mundo Salud, un programa de conversación sobre innovación, bienestar, calidad de vida y salud, de interés para todos y todos quienes formamos parte de este territorio nacional. A propósito del estallido social que ha vivido nuestro país ya hace casi justamente un mes, una de las principales demandas que ha habido ha sido justamente el derecho a una salud de calidad y oportuna. Y que es uno de los puntos donde mayormente se manifiesta la desigualdad en nuestro país. Sin embargo, así como se habla sobre el derecho a una salud digna y también se habla de muerte digna, donde también intervienen los equipos y tratamientos de salud. Para hablar de este tema y aclarar una serie de conceptos, damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata del experto en bioética Francisco León, director del Centro de Bioética de la Universidad Central. Francisco, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, buenos días. Francisco, bueno, te contamos que el programa se está transmitiendo a través de www.radiohoy.cl y en los próximos días se subirá como podcast a Spotify y a YouTube para que se pueda compartir en diversas redes sociales. Francisco, empezando un poco porque vamos a hablar desde la bioética. ¿Qué es la bioética? Bueno, lo primero, la bioética es una reflexión ética sobre todo lo que lleva consigo el respeto a la dignidad de la persona, de la vida humana, de la vida no humana también, en el ámbito biomédico, en el ámbito del medio ambiente. O sea, es exigencias de respeto a la dignidad humana, por eso en el ámbito de la salud, muy principalmente. Por eso tiene mucho que ver con el tema que introducías. Exactamente, y de ahí se vincula directamente con todo lo que ha estado pasando. O sea, un tema que puede sonar muy teórico, pero es directamente relacionado con el gran concepto que se ha instalado, que es la dignidad, ¿no? Claro, claro, muchas veces se entiende por bioética las cosas más de problemas clínicos, el aborto, la eutanasia, fecundación in vitro, clonación, estos temas. Pero yo desde hace años trabajo en una bioética social, lo que llamamos una bioética social, que es precisamente qué criterios éticos debe tener un sistema de salud, unas políticas de salud para ser justo, para proporcionar una adecuada atención a todos, etc. Entonces ahí me parece que es donde más coincide con el posible análisis de la situación actual en Chile, ¿no? Francisco, se habla permanentemente del derecho a la salud, que en nuestra actual Constitución no estaría resguardado, se habla de acceso a la salud. ¿Tú nos podrías explicar algo tan pequeño o una palabra, cómo puede hacer la diferencia desde la bioética? Sí, vamos a ver. El derecho a la salud es uno de los derechos humanos de la Declaración del 48, por lo tanto es un derecho humano fundamental, inviolable. Ahora, no es un derecho a estar sano, es un derecho a recibir una adecuada atención en salud. Si tomamos como salud la definición del el mayor estado de bienestar físico, psíquico y social, es una definición muy amplia. No solamente es la curación de una enfermedad, sino mantener una calidad de vida, mantener unos hábitos de vida saludables, que haya un ambiente social que también favorezca conductas saludables. Por ejemplo, obesidad infantil mórbida no es un ambiente social sano, podemos decir. Entonces, si entendemos como salud eso más amplio, el derecho a la salud es un derecho a la promoción, educación, prevención y después ya tratamiento de enfermedades crónicas, tratamiento de enfermedades críticas, hospitalización, pero la hospitalización es una parte de todo lo que es la atención de salud, ¿no? Perfecto. O sea, empieza desde los llamados determinantes psicosociales de la salud, ¿no? Claro. Que sería el contexto social. Claro, hay muchas enfermedades ligadas a la pobreza, ligadas a la falta de educación, ligadas a la falta de recursos de higiene en la vivienda, muchas enfermedades. O sea, en Chile, yo he hecho estadísticas y estudios, mueren de distinta manera los que son de clase más alta que los que son más pobres. Esto desde hace, yo llevo en Chile 20 años,
desde ese momento he ido viendo cómo las desigualdades sociales y económicas inciden directamente en la salud de las personas. Ahora, ¿cómo tú evalúas lo que ha pasado en el último mes en nuestro país desde este concepto de bioética, del cuidado de la dignidad de las personas, enganchado con el tema salud? ¿Cómo evalúas tú la demanda respecto, bueno, al tema que tú manejas, que es el fondo bioética en salud? Sí. ¿Qué tan distinto lo ves de otros países? Desde si tú puedes hacer un análisis comparado de, en el fondo, de la expectativa que tiene, digamos, la ciudadanía de posibles cambios. Sí. ¿Cuáles otros modelos podemos abordar? ¿Qué otros modelos podemos seguir? Bueno, luego hablaré de la crisis actual, ¿no? Pero hay modelos muy diferentes en salud. No hay un único modelo que digamos este modelo es el que cumple con la justicia y estos otros no. Todos cumplen más o menos con determinados valores éticos o con la justicia o con la solidaridad o con la igualdad, pero desde luego el modelo chileno es muy desequitativo, es muy desigual. Pequeños datos que quiero dar. Por supuesto. El sistema de salud chileno tiene un 80% de la población atendido en el sistema público, un 20% en lo privado. Es exactamente igual que en España. El 80% de los españoles se atienden en el sistema público, el 20% en el privado. Ahora, el 80% de los médicos chilenos trabajan para el 20% privado. Exactamente. Y el 20% de los médicos atienden al 80%. En España es al contrario. El 80% de los médicos atienden al 80% de la población. O sea, empezando por un tema de recursos humanos, ya hay una gran desigualdad en Chile. El que no tengamos especialistas suficientes en el sistema público es una gran inequidad. Es decir, no hay un reparto equitativo de los recursos humanos. Y no lo hay tampoco, en fin, se han hecho cosas, pero yo quiero decir que yo llegué a Chile hace 20 años, ya se hablaba de los problemas de salud, fue en 2001 cuando Michelle Bachelet planteó la reforma de la salud. Se hizo toda la reforma de la salud, que sí ha tenido cosas positivas, pero siguen exactamente los mismos problemas de inequidad que había hace 20 años. Entonces, si en 20 años el sistema político no ha podido resolver algunos problemas fundamentales, como el precio de los medicamentos, por ejemplo, como las listas de espera excesivas. Y eso tiene que ver directamente con que no hay especialistas en el sistema público suficientes. Suficientes, claro. Entonces yo creo que esa falta de entrar a fondo en los problemas es lo que yo veo, sobre todo en el sistema de salud, en otros también. Claro. Lo que pienso que la crisis social actual en Chile es, todo el mundo lo ha dicho, una crisis ya de confianza en el sistema, un sistema neoliberal que ha hecho crecer al país, pero no por igual, que ha hecho que crezcan, que ganen mucho unos y otros no, que haya unas desigualdades en salarios enormes, que haya unas desigualdades en atención de salud muy fuertes. Somos el país de Latinoamérica que más gasta en salud de nuestro bolsillo, los ciudadanos. Entonces, claro, somos primer mundo casi, o eso nos decían, pero luego cuando hay que atenderse en salud, la gente, como no va a ser bien atendida en el sistema público, se va al sistema privado. Claro, y gasta de donde sea. Exactamente, es capaz de vender su casa. Claro. Y ahí nacen las completadas, los bingos, las rifas, etcétera, todo tipo de iniciativas. Francisco, ¿de qué manera tú crees que este sistema neoliberal ha permeado también a los profesionales de la salud? Porque hay un tema estructural, pero en algún momento profesionales de la salud que tienen en el fondo que se requieren, sobre todo del área especialista, toman una elección. Deciden trabajar en un lugar u otro. Entonces, ¿de qué manera permeado, hasta qué punto se puede hablar de como decisiones individuales o también de decisiones sistémicas? Claro, están las dos cosas. Yo creo que hay decisiones individuales, pero también sistémicas. Si uno habla con los médicos mayores en Chile, mayores de mi edad, por ejemplo, la mayor parte de ellos les pagaron sus estudios de medicina y se sentían
socialmente obligados a devolver a la sociedad lo que habían adquirido. Con todo el desarrollo de las universidades privadas hoy en día la gran mayoría de los médicos se paga sus propios estudios, por lo tanto no siente que después tenga que devolver algo que no le han dado, que se ha ganado él. Claro, y que lo más probable que eso sea deuda mediante también, en algunos casos. Claro, pero también yo creo que hay un problema más de fondo. O sea, había un sentido social de la medicina. Hoy en día no lo hay. O sea, hoy en día hay unos criterios muy mercantilistas de la medicina, de la atención de salud. Se va a ganar dinero. Los estudiantes de las principales universidades, tanto públicas como privadas, es igual la Universidad de Chile, la Católica, yo conozco de las dos, los estudiantes van a ser especialistas para dedicarse a la medicina privada, ya desde que entran, de pequeñitos. Y toda la carrera está pensada para eso. No hay carreras, hay algunas universidades más pensadas con un sentido social de formación del estudiante para, por ejemplo, que ejerza en atención primaria de salud. Pero hoy en día los médicos chilenos en general no quieren ir a la atención primaria. Y es absolutamente imprescindible que haya médicos ahí. De hecho, existe, incluso por algunos profesionales médicos, es como el primer paso, pero en realidad quedarse ahí es como mal mirado, mal visto, ¿no? Claro, más del 50% de los médicos y profesionales de los centros de salud son extranjeros ahora mismo en Chile. Entonces no hay chilenos que quieran trabajar en eso. Por ejemplo, en España, lo pongo como referencia, que conozco más, medicina de familia, el médico de familia es un especialista. Hay una especialidad reconocida como tal de médico de familia. Y son los que estructuran la atención primaria y evitan que lleguen tantos pacientes críticos a los hospitales, porque se les atiende antes. Entonces, tanto por gasto de dinero como por organización, aquí decimos que la atención primaria, por ejemplo, es importante, pero luego no le damos los recursos necesarios. Exactamente, y además el concepto de atención primaria, ese modelo biopsicosocial, está presente en el sistema público. Si vas al privado, no existe. No existe, no hay como esta primera puerta de entrada que contiene, que en general la gente va directamente a los especialistas, y ahí hay otro tema a evaluar, que son en las horas médicas, que son de 5 minutos, y así, suma y sigue, ¿no? Claro, yo creo que hay una desigualdad muy, muy grande, pero por eso no se puede dejar al mercado lo que es la atención de salud. El derecho a la salud. Otras cosas se pueden dejar, no entro en polémicas de otros asuntos, ¿no? Pero lo que es la atención de salud no se puede dejar simplemente a la ley del mercado, porque es un derecho humano que es difícil de exigir por parte de los más pobres. Entonces, eso necesita, en bioética hablamos de que las personas más vulnerables, la justicia no solamente es justicia de igualdad de derechos, es decir, tenemos una ley de derechos de los pacientes y decimos usted, más rico, más pobre, tiene los mismos derechos. Bien, pero no los puede ejercitar igual el que es pobre que el que es rico. Por lo tanto, el que tiene menos recursos necesita de un principio de justicia que llamamos de protección. O sea, hay que proteger más a la persona que es más vulnerable. Y eso no se cumple en Chile. O sea, hoy en día muchas personas en Chile se sienten vulnerables porque pueden perder la condición que han adquirido, porque por primera vez los chicos jóvenes pueden vislumbrar que van a vivir peor que sus padres, no mejor, que es lo que hasta ahora se decía. Crecimiento continuado en Chile, claro. Cada generación va a vivir mejor que la anterior, y ahora se dan cuenta que no, que pueden tener problemas de paro, que pueden tener problemas de desempleo, que las condiciones de vida puede que no sean las mismas. Entonces hay unas expectativas que no se cumplen y que en cierto modo llevan también a un rechazo del sistema, de lo que y que produce lo que ha producido. Claro. Francisco, te voy a invitar a hacer la primera pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando con Francisco León, director del Centro de Bioética de la Universidad Central. Escuchamos el tema Brothers in Arms de Dire Straits. Ya estamos de vuelta en Mundo Salud, conversando con Francisco León, experto en bioética, director del Centro de Bioética de la Universidad Central, y con quien estamos hablando sobre los desafíos en materia de salud que vienen en todo el proceso que estamos viviendo y de estallido social, y en el próximo proceso constituyente. Francisco, cuando
hablamos de salud, está muy asociado con la palabra dignidad, que tú mencionas al principio, la dignidad. No solamente a tener el derecho a un tratamiento apropiado, oportuno, al especialista en el momento oportuno, de calidad, sino también a vivir en un ambiente psicosocial que permita el bienestar de la vida, que permita una calidad de vida necesaria, porque eso incide finalmente en cómo vivimos los chilenos y en el bienestar que tenemos cada uno de nosotros, y de ahí la desigualdad. ¿Cuáles serían los aspectos que debería considerar este proceso constituyente? A ver, bueno, el proceso constituyente tiene que dar unos lineamientos, pero después están las leyes que desarrollen lo que va a ser el sistema de salud, etcétera, ¿no? La Constitución va a los temas más básicos, más fundamentales. Yo creo que hay una serie, o sea, cuando hablabas de esto de la salud para mí es un bien humano básico que está muy en relación con otros bienes humanos. Está muy en relación con la posibilidad de trabajar, con la posibilidad, por lo tanto, de tener una vida digna en lo material, en la casa, en medios económicos para sustentar a la familia, etc. Entonces va muy ligado a otros bienes humanos muy básicos como son la familia, como es el reconocimiento social, como es la autovaloración que hacemos de nosotros mismos. Entonces la salud es algo que inmediatamente la falta de salud afecta a lo demás. Por lo tanto, el sistema de salud no solamente tiene que tener en cuenta restaurar o restablecer la salud. El sistema de salud tiene que decir cómo hago para que este individuo tenga una calidad de vida lo mejor posible, con una armonía entre su salud, entre su bienestar material, entre su familia, su trabajo, su reconocimiento social también. Entonces, la salud, claro, no solamente es la enfermedad, sino que es muchos actos de violencia que hacemos sin darnos cuenta hacia los demás. Yo por eso hablo de unos valores de la convivencia social. Es muy fácil ser éticos y vivir los valores cuando se trata de la familia, de los amigos, del amor, de la pareja. Es decir, ahí no hace falta mucho razonamiento ético, ¿no? Es más difícil cuando son otros distintos que opinan diferente, que no son nosotros, que son ellos. Y para el sistema social necesitamos juntarnos todos, no ser iguales todos. Pero jamás lo vamos a hacer. Sí que lo que dice un sociólogo, Alain Touraine, titula uno de sus últimos libros, ¿Podremos vivir juntos? Entonces esto es lo que se plantea hoy en Chile. ¿Podremos vivir juntos? Dice, no solamente vivir unos al lado de otros, sino incorporar a los otros a nuestro mundo. Sí, claro. Entonces, en Chile hay mucha división. Y mucho individualismo. Y que tiene que ver con este modelo neoliberal que no solamente permeó el sistema económico, social, sino también un poco valórico de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, pero no solo individualismo, sino también cierto clasismo. Sí. Yo soy de esta comuna, yo te reconozco como persona, pero tú vives en tal sitio y yo vivo en tal otro. Tú vas a este colegio, yo voy a este otro. Tú vas a esta universidad, yo voy a esta otra. O sea, no hay una coexistencia en que pongamos a los demás a vivir con nosotros. ¿Cómo admitimos a los inmigrantes? Yo creo que hay una cierta tolerancia a la inmigración, pero no hemos dado todavía el paso de la inclusión. De decir, nosotros nos enriquece a todos que haya gente muy diversa, que piense distinto. Tendemos a descalificar enseguida al otro. Lo que decía en una entrevista Humberto Maturana hace poco en televisión, decía, democracia no es una armonización pública política de los intereses de todos, es un compromiso de convivencia. Entonces me parece importantísimo, eso es lo que tenemos que conseguir ahora, un compromiso de convivencia más allá de las diferencias de criterios, políticas que podamos tener, porque en el fondo yo eso lo viví también en España hace muchos años, después del fallecimiento de Franco, y la primera constitución democrática fue una constitución avalada por todos, donde había un gran recelo, por ejemplo, a que se legalizara el Partido Comunista, y se legalizó, y lo legalizó la persona que
que era heredera del régimen franquista y que participó en las elecciones. O sea, se pusieron de acuerdo opiniones muy distintas. Y es lo mismo que está pasando ahora en Chile. O sea, estamos viendo qué es eso de gobierno-oposición. Maturana decía que se tenían que llamar gobierno y colaboración, no oposición. No sé si llegaremos a tanto, pero podemos decir, todos tenemos que colaborar con unas metas comunes. Y en Chile hay mucho individualismo y mucha falta de sentido del bien común. ¿Qué es eso del bien común, podemos decir? Entonces es fundamental, o sea, salimos adelante entre todos o nos hundimos todos. Entonces esto no es... Y podemos salir adelante, pero no salir adelante resguardándonos en nuestra isla cada uno. Es decir, yo ya vivo bien, yo ya tengo tal, allá lo que les pase a los demás. Es que no es así. Cada uno se rasca por sus propias uñas, que es lo que hemos estado viviendo, ¿no? Claro, y estas manifestaciones tan masivas han sido eso, han sido decir, oiga, estamos aquí todos y entre todos tenemos que sacar estas cosas. ¿Cómo es posible que los medicamentos sigan siendo tan caros? ¿Cómo es posible que haya unas listas de espera tan grandes? ¿Cómo es posible que la salud pública no esté endeudada con la deuda que tiene? ¿Cómo es posible que los adultos mayores... Y lo que hablabas de dignidad, lo retomo antes de que me olvide, pero es de lo que se quejan los pacientes a la Superintendencia de Salud fundamentalmente es a falta de un trato digno. Y en las encuestas de satisfacción usuaria, en las clínicas, hay un maltrato y ellos se sienten maltratados, sienten que no han respetado su dignidad. Con temas como, por ejemplo, la colusión de las empresas de farmacias. ¿Cómo es posible que gente multimillonaria que gana mucho dinero, que tiene más del 90% del reparto de medicinas en Chile, se colusionen para poner más altos los precios de los medicamentos que tienen que utilizar nuestros adultos mayores que tienen unas pensiones bajísimas? Es como un abuso sobre el abuso. Eso ya es un abuso sobre el abuso. Podemos decir, eso ya no es... Claro, es como ya la usurería ya lleva a nivel ya cósmico un poco, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo nosotros en Chile tenemos una ley de derechos y deberes del paciente? En este nuevo pacto social que debería generarse, ¿en alguna medida esto impactaría a futuro en esta ley? ¿Debería mejorarse? ¿Debería cambiar? ¿Cómo lo ves tú? Sí, se puede mejorar siempre la ley, hay algunos puntos que habría que mejorar clarísimamente, pero en general es una ley que fomenta la autonomía del paciente, es una ley que recuerda bastantes obligaciones que tienen las instituciones de salud, no solamente obligaciones del médico, del profesional de salud para con su paciente, sino muchas obligaciones de la clínica, del hospital, del centro de salud para con la atención de sus pacientes. Entonces, en ese sentido, me parece que es un marco legal que puede continuar. Lo que sí habría, yo creo hay un aspecto que es que esté más claro cuáles son las responsabilidades políticas en salud. O sea, yo creo que se hace mucha legislación, muchas medidas, muchas guías clínicas, etcétera, pero cómo se evalúa después lo que esas guías producen, a dónde nos llevan. Toda política de salud va a conllevar algún tipo de desigualdad o de injusticia. Intenta ser más justo en algún punto, pero puede haber otros puntos en que se produzca injusticia y eso hay que estar corrigiéndolo continuamente. Entonces, a mí me gustaría que en la Constitución esté esa evaluación continua de la política de salud. Perfecto. Porque, por ejemplo, el plan AUGE me parece muy bien en cuanto a un mejor acceso, más seguridad en el acceso de determinadas patologías, pero lo que produjo, al cabo de poco tiempo, fue que se atendían peor las patologías no AUGE. Entonces, no es justo, podemos decir.
O sea, Claro. se puede atender mejor a uno, pero hay que estar pendiente de qué posibles desigualdades estamos provocando. Producto también de ciertas legislaciones. Estamos conversando con Francisco León, director del Centro de Bioética de la Universidad Central, acerca de los desafíos en materia de salud en el contexto del momento importante que estamos viviendo como país. Vamos a una segunda pausa musical. Escuchamos la canción Y sin embargo de Joaquín Sabina. Estamos de vuelta en Mundo Salud conversando con Francisco León, experto en bioética, director del Centro de Bioética de la Universidad Central, hablando sobre salud digna. Francisco, así como se habla de que los chilenos tengamos salud digna y de la desigualdad que existe en esta materia en nuestro país, cuando hablamos de muerte digna, también hay desigualdad, ¿no? ¿Morimos dignamente todos los chilenos? No, por un motivo, porque hay una diferencia sustancial de medios para afrontar la etapa final de la vida, la muerte. El mejor modo de afrontarla y lo que los médicos tienen como una finalidad de la propia medicina es una muerte sin dolor, en lo posible, una muerte en paz, dicen los objetivos del milenio de los médicos, es decir, procurar una muerte en paz. Independientemente de lo que se diga, de eutanasia sí, eutanasia no, procurar una muerte en paz hoy en día son cuidados paliativos. Y eso significa el acceso a una serie de fármacos. Claro, de fármacos, opioides, etc. ¿Qué ocurre? Que tenemos en la ley de derechos del paciente, tenemos que todo chileno tiene derecho a cuidados paliativos al final de su vida. Eso es en la teoría. Eso es la ley. La ley. Ahora, lo que se ha implementado, lo único que se ha implementado de esa ley es que tenemos unidades de cuidados paliativos para tratamientos oncológicos, y si para pacientes que van a morir de cáncer. Si te mueres de otra cosa, no tienes cuidados paliativos. Por muy dolorosa que sea la afección. Claro. Entonces, ¿y qué hacen esas personas? ¿Recurrir a tus propios medios para poder acceder a fármacos contra el dolor, para el manejo del dolor? No, les pueden dar fármacos para el tratamiento del dolor el médico que le atiende, que puede recetarlos. Pero los tiene que comprar. Pero ese médico no tiene la especialidad suficiente como para saber en qué proporción tiene que darlos, qué otros intervenciones paliativas puede haber. Hay cirugías que son paliativas, hay acompañamiento de los pacientes, sobre todo. O sea, hay mucho paciente que muere solo en el hospital o en cuidados intensivos. No tenemos una red de atención al enfermo terminal que ya no necesita estar en el hospital o que no necesita estar en cuidados intensivos. Entonces, nosotros le mantenemos en cuidados intensivos. Entonces, la mayor parte de la gente en Chile muere en el hospital, muere en urgencia, muere en cuidados intensivos, porque no se sabe qué hacer con ellos en la casa. Porque no hay dónde mandarlo. Pero porque no hay dónde mandarlo, no hay instituciones intermedias, que pueden ser residencias, los hospices británicos, y porque no hay unidades de atención a domicilio de parte de los hospitales o de los atención primaria. Si tuviéramos mucho más unidades de atención a domicilio, hay algunas en atención primaria y funcionan bien, pero si tuviéramos eso mucho más extendido, el paciente podría pasar los últimos momentos de su vida con sus familiares, en su casa, con su cama, con su habitación. Y se descomprimiría el sistema hospitalario porque estás ahí ocupando un cupo de cuidados intensivos para alguien que sí, o sea, que en el fondo lo requiere, pero está en el fondo ese cupo utilizado en ese momento. Claro, y luego hay mucha diferencia también en los criterios de ingreso y egreso a los cuidados intensivos. En cuidados intensivos de las clínicas privadas entra todo el mundo que paga, podemos decir. No se ponen tantas condiciones y se le mantiene más tiempo. O sea, es un hecho, mides las estancias en la UCI, en las clínicas privadas es mucho mayor que en el hospital. En el hospital tiene menos tiempo en la UCI, egresa más rápidamente, que puede estar bien, ¿no? Pero también puede ser a veces demasiado rápido, o no ingresan, que es lo que me preocupa. O sea, pacientes que podrían recibir todavía unos cuidados en etapa crítica y que podrían volver a funcionar, no ingresan por motivos de edad, porque ya son muy mayores, porque
preferimos que entren gente más joven o gente con otras patologías. Claro, hay una serie de criterios. Entonces, ante los pocos espacios ahí se ocupan criterios de edad, digamos, de nivel claro, de la patología que está sufriendo. claro, y eso tampoco debería ser, porque hoy en día con una población mayor, la propia medicina está diciendo se puede operar en edades muy superiores, se puede recuperar un paciente aunque tenga tantos años. O sea, no podemos ya tratar desigualmente, podemos decir, a una persona por ser adulto mayor. Considerando además que ahora la expectativa de vida cada vez es mucho más alta, ¿no? Claro. Puedes tener la vida no se acaba a los 70, o sea, se habla de cuarta edad, de hecho. Cuarta edad, y hay algunos en bioética del mejoramiento humano, que es una rama que andan ahí. Hay unos que dicen que tendríamos que vivir ya con la tecnología actual unos 140 años. Porque bueno, ahí coincidiría. Porque se podría parar el envejecimiento celular, hacer trasplantes, entonces, salvo que uno le atropelle un auto o se suicide, podríamos todos vivir 140 años. Entonces, bueno, y querremos vivir 140 años. Ahí se nos coincidiría con la expectativa que nos hace la FP. Para calcular la pensión que da 115 por ahí años, claro, ahí no coincide. Sí, pero por el momento el cálculo que hacen es demasiado. Es totalmente fuera de criterio de realidad. Francisco, ¿cómo se analiza desde el punto de bioético los hechos de salud que hemos visto en el último tiempo, a propósito de las manifestaciones, las movilizaciones, muchos heridos, mutilados, incluso muertos, pero hay mucho, el sistema de salud está sumamente estresado. Sí. Las urgencias, ciertas unidades como la unidad de trauma ocular, están muy estresados porque aumentó significativamente la demanda e inclusive hay muchos voluntarios en terreno. Cruz Roja y otras organizaciones de universidades u otras organizaciones que están presentes para hacer los primeros cuidados, los primeros auxilios. ¿Qué pasa de qué manera va a afectar si ya estamos en un sistema público estresado, con este elemento aún más estresa el sistema, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser momentáneo, o sea, no creo y espero que no dure meses, sino que se resuelva más rápido. Y por lo tanto va a bajar la presión sobre las redes asistenciales. Pero de hecho ha sido una crisis fuerte que yo he tenido estudiantes míos de carreras de la salud que han estado atendiendo a compañeros suyos heridos en las manifestaciones, a riesgo también de ellos, porque alguno de ellos ha sido herido también a su vez. Entonces yo creo que ha sido una respuesta desproporcionada en el uso de la fuerza, y eso es importante porque... Y ha habido algunos primeros intentos que yo creo que es lo que ya destroza la convivencia social, de decir, bueno, me tomo la justicia por mi mano. O sea, me quieren tirar el coche, me salgo y disparo a los que están manifestándose. O quieren quemar mi comercio y entonces yo disparo contra ellos y me defiendo solo. Claro, y ahí es cuando el acuerdo social se rompe, ¿no? Ahí el acuerdo social se rompe totalmente. Entonces, si le damos la capacidad de usar la fuerza a unas determinadas instituciones socialmente, tienen que ser muy cuidadosas, muy prudentes en el uso de esa fuerza. Porque es una fuerza hecha para contener, para que no haya exactamente mucha de la destrucción que ha habido. Es cierto que ha sido un nivel de destrucción muy grande y eso es otra cosa que tendremos que valorar en su momento. ¿Por qué tenemos tanta gente, sobre todo joven, que piensan que la violencia es un medio para resolver las cosas y una violencia, podemos decir, selectiva? O sea, bancos, iglesias, claramente, comercios, supermercados, asaltos a supermercados. Entonces, sí, pero con selectiva y con foco, ¿no? Claro, pero yo creo que eso no puede dar lugar, o sea, es entrar en su juego, decir, bueno, reprimimos con más violencia. Es una espiral que hay que parar, ¿no? Es una espiral que hay que parar, es decir, reprimimos con la violencia necesaria, pero sin llegar a heridas, a lesiones, a muertes, ¿no? Entonces yo creo que eso facilitaría también, o habría facilitado, el que llegásemos a recobrar la convivencia de un modo más rápido. Es decir, yo creo que ahora la gente joven van a estar años recordando las situaciones de violencia que han vivido.
y yo vivo en Ñuñoa, al lado del pedagógico, y todos los años hay recuerdos y conmemoraciones de personas jóvenes que han sufrido el 18 violencia. de octubre va a ser, yo creo que es la conmemoración, Día Nacional, yo creo, de acá en adelante. Entonces, eso no ayuda a la convivencia social. Francisco, como para ir cerrando la conversación, porque tú creerás que ya ha pasado casi una hora. Sí. En este nuevo pacto que finalmente estamos empezando recién a desarrollar y que nos queda un largo camino, hacia qué modelos podríamos mirar, observar. Se está conversando mucho, hay muchas iniciativas de Cabildo, tanto en materia de salud como en otras materias, donde se están conversando cómo debería ser nuestro nuevo acuerdo, cuáles son los básicos. En el fondo necesitamos un piso básico. Sí. A ver, yo creo que en el tema de salud claramente el sistema está desequilibrado. Desequilibrado por una política neoliberal que pone el acento en que cada uno es responsable de su propia salud. Entonces, eso se equilibró en parte con la reforma de la salud es un derecho, pero todavía no lo hemos tomado en serio. Hay sistemas de seguro social y de atención en salud donde la atención de un paciente crónico, de un paciente crítico prácticamente es gratuita, donde se proporcionan de modo gratuito los medicamentos, cosa que en Chile no se hace, donde las ISAPRES pagan una cierta cantidad, pero hay otras cosas que no te pagan. Entonces yo creo de que hecho, en el sistema de privado hay todo un ecosistema propio, porque tenemos las ISAPRES, pero además existen los seguros complementarios de salud, porque la ISAPRE no es suficiente. Claro. Porque tú puedes pagar X cantidad, pero igual tienes que pagar después de tu... Y tenemos este otro engendro que generalmente te dan aseguradoras de bancos, aseguradoras de otro tipo, y que intervienen, y sobre eso entonces hay como un triple cobro o algo así, finalmente. Claro. Entonces yo creo que ahí tendríamos que ir a un seguro social universal. Y que tendría que haber una atención de salud mejor, con más medios económicos, dar más presupuesto al ámbito público de la salud, y que eso es imprescindible, podemos decir. No veo... por lo tanto, yo creo que más sentido social de las instituciones de salud, más formación también de los profesionales de la salud. Tenemos muchos profesionales de la salud poco capacitados, por ejemplo, en humanización del trato en salud, cosa que en otros países ya está más avanzado, podemos decir. Entonces, exactamente, ¿cómo enseñamos que no pueden tratar mal a los pacientes? Y al contrario, o que no solamente se tratan patologías o enfermedades, no es una enfermedad la que tiene delante, tiene una persona. Y al revés, si se sienten maltratados, ellos también maltratan. Entonces tenemos un problema ahora importante de maltrato a profesionales por parte que son de los agredidos. Pacientes que son agredidos. Sí. Es decir, entonces por ahí no vamos a ningún sitio. Podemos decir, ahí tenemos que conseguir una atención humanizada, una atención más personal de la gente, una mayor formación de los profesionales, y también una mayor participación de los usuarios en el sistema, que se ha producido en otros ámbitos. En Chile, por ejemplo, en la educación, hay mucha más participación de las bases, podemos decir, maestros, estudiantes, profesores. De la comunidad educativa. De la comunidad educativa. Acá. No existe una comunidad de salud hoy en día. Participa muy poco en los centros de salud cuando se abren a realizar actividades con la comunidad. La comunidad no participa, pero tampoco participan los ciudadanos en definir qué tipo de políticas de salud quieren. Entonces yo creo que eso también es imprescindible, precisamente para que sean unas políticas de salud consensuadas con todos. Ahora se está hablando las AFP, las ISAPRES, bueno, se está viendo un poco cómo cambiar todo ese panorama. Yo creo que es una oportunidad única para hacer un sistema más justo. Francisco, podríamos estar acá largamente hablando, pero te cuento, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, así que yo otro día feliz sigo conversando contigo, porque en realidad da para mucho esta conversación. Te agradezco que hayas venido hoy al programa, y les recuerdo que el programa va a estar prontamente disponible como podcast en Spotify y en YouTube, y nos vamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Gracias a ti, Lorena.
¿Mm? Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo hasta una nueva edición. Escuchamos como despedida a Patti Smith, que se presentó anoche en el Teatro Caupolicán con el tema Wing.